Saludos cordiales a todos los estudiantes de la especialización en gerencia pública. Iniciamos el primer video de las explicaciones e instrucciones sobre el contenido del curso de Economía Pública. Soy Hinaldo Chávez Acosta, el docente asignado para desarrollar esta actividad. Espero que desde sus lugares de confinamiento y aislamiento social preventivo, al igual que yo, estemos confortables y dispuestos a iniciar un proceso en esta ruta de aprendizaje dentro del marco de la especialización. Bien, entonces es fundamental que tengan claro dos cosas. Una, hay unos materiales que fueron compartidos previamente por el coordinador de la especialización en vía correo electrónico, donde está un material de guía de aprendizaje y otras lecturas básicas dentro de la orientación del curso. Y les va a llegar en el transcurso del día de hoy, que reciban este video, otro correo con otras lecturas, con unas orientaciones y unos trabajos que van a reemplazar las dinámicas que teníamos dispuestas en la parte presencial del curso. Es decir, el primer correo donde se envió los materiales y la guía, pues estaba planteando un escenario presencial, ¿no? Y este, pues, es un escenario virtual que en términos de aprendizaje, pues, varían las metodologías y las herramientas. En ese sentido, la lectura que se les envía hoy por correo tiene un enfoque más ajustado a la coyuntura actual de la pandemia y de la crisis económica mundial. Entonces, miren que es en términos de, como dicen coloquialmente, no hay mal que por bien no venga. Y entonces vamos a iniciar el curso desde el punto de vista de compartir primero la guía de aprendizaje, ¿sí?, que vamos a mostrarla aquí y que ustedes la tienen como referencia. ¿Sí? Y además vamos a compartir esta guía, ustedes la tienen. Y aquí en la guía están planteados los alcances de, esta era para la sección presencial. ¿Bien? Y de igual forma, sí, también estaríamos hablando de un material que es el que vamos a guiar alrededor del curso. Entonces, vamos a iniciar con el material que tiene que ver con el curso para trabajar con ustedes, ¿no? Entonces, en términos concretos, pues, este es el curso de Economía Pública, que básicamente busca, en términos del aprendizaje, el diseño está en función de que ustedes como estudiantes se apropien de manera específica de los elementos básicos que permiten el análisis crítico y la comprensión teórica e instrumental de la economía del Estado y de sus mecanismos para la provisión de recursos y la asignación de bienes y servicios. En este sentido, el conocimiento sobre el funcionamiento de la economía pública es factor fundamental en la gerencia pública, con la finalidad de aportar los criterios necesarios en la formación del especialista y en la posterior toma de decisiones alrededor de los objetivos esenciales del Estado en la sociedad actual. Entonces, miren que es una especie de presentación precisa sobre el curso de Economía Pública para ustedes como gerentes públicos. El curso tiene 4 objetivos concretos que van increciendo en la medida de la apropiación de los conocimientos. Un primer objetivo de conocer, un segundo de comprender, un tercero de determinar y un último de analizar. Al principio, estaremos enfocándonos en los principios básicos de la teoría económica pública relacionada con el financiamiento del Estado. Aquí vamos a unas generalidades y unos conceptos que ustedes como gerentes públicos deben manejar en términos de lo que es el financiamiento del Estado. El segundo objetivo tiene que ver con la comprensión de los elementos clave de la intervención estatal en la economía. Recuerden que desde el punto de vista de la intervención, es la manera como el Estado se hace presente en la vida de cada uno de los ciudadanos en una sociedad, así como sus instrumentos de financiamiento, en este caso los impuestos, y la asignación de bienes y servicios, en este caso el gasto público. El tercer objetivo es determinar las características de la economía pública colombiana y sus proximidades al enfoque de bienestar, ¿no? El enfoque de bienestar es el que es más transversal a esta parte de una economía pública en términos de cómo debe comportarse el sector gobierno, el sector Estado, el sector público frente a las necesidades de la sociedad. Y miraremos las características de nuestra economía pública en términos de cuál ha sido la evolución y cuál es el perfil que tiene en estos momentos. Y el último objetivo es analizar, en un análisis del comportamiento y la evolución de la economía pública colombiana, sus enfoques, su estructura mixta
y las relaciones con la economía del país y en medio de la complejidad global actual. Entonces, miren que esos 4 objetivos van de un objetivo más simple, más sencillo como es el de conocer, a un objetivo mucho más complejo y estructurado que es el de analizar, pasando por la comprensión y la determinación. Entonces, bienvenidos. El curso está planteado para ser compartido en 5 cortos videos. Vamos a tratar de ser muy puntuales y que el resto de cosas que queden en el ambiente flotando, pues seamos capaces de desarrollarlas y explicarlas y aclararlas en la sesión online que vamos a tener el viernes y sábado próximo. Entonces, estamos en el punto 1, la presentación de los contenidos del curso. Vamos a mirar ahora un corto video del papel y las dimensiones del sector público. Luego pasamos a los fundamentos de la economía del bienestar, la teoría y práctica del gasto público y de los tributos, y terminamos con la descentralización. Es decir, esos 5 videos muy cortos, muy puntuales, en donde vamos a abordar todo lo preciso de la economía pública. Entonces, bienvenidos nuevamente y empecemos levantándonos. Empecemos levantándonos en el sentido de que cuando usted se despierta en la mañana, luego de haberse dormido todo plácidamente en la noche, al momento de usted poner el pie en el piso, pues ya ahí está una dimensión del sector público que es fundamental que ustedes conozcan. Y es que durmió en una cama, disfrutó de unos servicios como de energía, cómodamente con un ventilador o con un aire acondicionado si lo tiene, fue al baño y utilizó el agua potable y el servicio alcantarillado, por supuesto. Se asomó por la ventana, miró una calle que está en un estado determinado, pavimentado o no pavimentado. Recordó que en la mañana pasa la basura temprano, el camión recolector de los desechos sólidos de su hogar y usted los debe poner en la puerta. Entonces, miren que en esas 4 acciones de acostarse, de usar el baño, de dormir, de usar la energía eléctrica, de levantarse nuevamente, ir al baño, de ir a llevar la recolección de los desechos sólidos de su vivienda a la puerta para que el camión recolector pase y se lo lleve. Miren que en esas 4 acciones tan simples y tan cotidianas de cualquier individuo estuvo presente todo el sector público, toda la economía pública. Entonces, miren, vamos a abordar esa discusión partiendo de un ejercicio que ustedes van a hacer allá. 5 preguntas básicas iniciales. Es un ejercicio que ustedes mismos, por favor, con papel y lápiz ahí, en sus libreticas de peluche, por favor, tomen nota. Y en las sesiones indirecto, el próximo viernes y sábado, le vamos preguntando a cada estudiante qué respuestas tiene respecto a estas preguntas básicas iniciales. ¿Cómo influye el Estado en la economía? ¿Qué papel y qué dimensiones debe tener el Estado? ¿Por qué realiza el Estado unas actividades y el sector privado otras? ¿Debe hacer más el Estado de lo que hace actualmente o menos? ¿Debe cambiar lo que está haciendo o cómo lo está haciendo? 5 preguntas que tienen 5 respuestas que están al final de la presentación. Miren que hay una primera gráfica que dice mejor, otra segunda gráfica que habla de eficiencia, una tercera de economía mixta, una de direccionamiento estratégico y la última de regulación o regulation. Entonces, miren que esas 5 gráficas son las 5 respuestas a las 5 preguntas que están allá arriba. Entonces, es importante que en la primera pregunta tengan unos en cuenta, ¿sí? Elementos desde el punto de vista de cuál es la responsabilidad que tiene el Estado frente a la economía de un país en términos de conducción, cómo influye. Segundo, qué papel y qué dimensiones, es decir, cuál es el rol que el Estado cumple en una sociedad y cuál es su tamaño. En la tercera pregunta es por qué el Estado hace unas cosas y el sector privado otras. Es decir, imagínense que todo lo hiciera el Estado, imagínense que todo lo hiciera el sector privado. ¿Qué pasaría? La cuarta es desde el punto de vista de cuál es el tamaño adecuado del Estado, o esa no es la pregunta de estos momentos. Y la quinta es en términos de instrumentos y de herramientas que el Estado utiliza para llegar a sus ciudadanos. Entonces, esas son las 5 preguntas básicas iniciales, por favor. Ahí están las 5 respuestas, deben siempre hacer apareamiento. Aprovechando que estamos ahora en cuarentena, pues hagamos el apareamiento entre las 5 preguntas y las 5 gráficas que están al final, que son las respuestas de las 5 preguntas. Bien, entonces el próximo viernes o sábado hacemos la socialización de la respuesta por parte de cada uno de ustedes. Entonces, miren que entrando en materia, partamos de que en toda sociedad el Estado cumple un papel económico.
Es decir, porque es quien tiene una responsabilidad grande, pequeña o mediana de organizar las actividades de una sociedad. Es decir, eso no le corresponde a un empresario, eso no le corresponde a una junta de acción comunal, no le corresponde a una familia, le corresponde es al Estado. Es la organización por la cual las sociedades humanas a lo largo de toda su existencia y su evolución han ido fortaleciendo, han ido consolidando como la única forma, el único arreglo posible, el único contrato social, como diría Rousseau, válido en estos momentos. En términos muy oportunos y puntuales, ¿no? Y es que el Estado, hoy en día, a raíz de la crisis de la pandemia del coronavirus, imagínense que no hubiese Estado. Imagínense que no hubiese un liderazgo de los gobiernos y del poder público en estos momentos. ¿Cómo se resolverían esos problemas? Entonces, eso es una pregunta muy pertinente en estos momentos. Y partimos de un aspecto fundamental que es la hora, ¿no? El modelo que más prima en Occidente, en las democracias liberales de Occidente y del sudeste asiático, es el modelo de economía mixta. Un modelo de economía mixta es un modelo que combina producción pública con producción privada, servicios públicos con servicios privados, bajo ciertos arreglos en términos de regulación y de intervención. Entonces, en ese sentido, la economía mixta es el modelo más logrado y depurado de capitalismo en Occidente, que permite que el Estado conduzca las actividades económicas de los particulares y los particulares a su vez estén a la expectativa y aprovechen las oportunidades y las restricciones que el sector público le ofrece para establecer sus niveles de intervención y producción. Es decir, por un lado, los niveles de intervención del Estado están determinados por el poder político del gobierno de turno. Y segundo, por el tamaño también del mercado y del sector privado que esté complementando la actividad en la sociedad. Entonces, miren que eso es clave desde el punto de vista. Y eso no ha sido así siempre. Es decir, en términos de una evolución histórica, antes el Estado era más pequeño, el Estado era mucho más pequeño. En el siglo XVIII, cuando comienza el Estado liberal clásico, era muy pequeño, se le decía que era un Estado policía, que simplemente lo que buscaba era con su gendarmería arreglar el orden público de la sociedad y administrar unos pequeños impuestos y un pequeño gasto público. De todas maneras, un gasto público de carácter básico. En términos de lo que es el modelo socialista, que es un modelo de producción concentrada y unificada, planificada centralizadamente, no hay mercado, no hay empresarios, simplemente el Estado produce y ordena la vida de los individuos. Ese tipo de modelo de Estado de arreglo socialista estuvo desde la Revolución Rusa en la Unión Soviética en el siglo XX, a principios del siglo XX, hasta el año 1917, duró hasta los años, finales de los años 80 del siglo pasado. Entonces, miren que eso es un modelo. Históricamente hemos hablado de mercantilismo, de liberalismo económico, de socialismo y de neoliberalismo, y de estructuralismos, neoestructuralismos, progresismos y socialismo del siglo XXI. Es decir, esos han sido como los hitos históricos en términos de lo que hoy en día gobierna a las sociedades. Pues fundamentalmente uno debe ser más apegado en términos de que las socialdemocracias de Occidente son las que mejor han interpretado eso. Y precisamente hay un modelo que es el modelo de estado de bienestar que funge en Europa, sobre todo en Alemania, en Austria, en Suiza, en Suecia, en Holanda, en Noruega, en Finlandia. Esos son los países que mejor tienen un arreglo entre lo público y lo privado a nivel de la socialdemocracia y del estado de bienestar. Y que al final de cuentas, pues, esto es clave, mirar el papel económico del Estado a partir de las fallas del mercado. En la vida, es una falla del mercado y por qué debe intervenir el Estado cuando hay una falla del mercado. Es decir, las fallas del mercado son fisuras que ocurren en los modelos de producción y distribución de bienes y servicios cuando los particulares o los empresarios no están dispuestos a ofrecer los bienes y servicios a la sociedad. O sea, cuando nadie está dispuesto a ofrecer esos bienes y servicios a una sociedad, quien debe encargarse es el Estado. Entonces ahí es donde aparece su intervención. ¿Sí? Cuando hay fallas del mercado, el Estado interviene y produce los bienes y servicios. ¿Sí? De tal manera que, en cierta forma, hay fallas de mercado, por ejemplo, cuando no está interesado el sector público, el sector privado en corregir los problemas de contaminación. ¿Sí? Hay una externalidad negativa. ¿Sí? Los particulares y las familias están produciendo contaminación con sus desechos y con sus residuos. ¿Sí?
Entonces, el mercado no va a hacer una regulación de ese proceso. Ahí tiene que intervenir el Estado y a partir de esa falla del mercado, propiciar las condiciones de recuperación ambiental de la sociedad y del medio ambiente. El otro aspecto tiene que ver con hasta dónde llegan las fronteras entre lo público y lo privado. Es decir, cuál es el equilibrio que los gobiernos manejan en materia de fronteras entre lo público y lo privado. Pues eso va a estar determinado por el tipo de poder político que gobierna al Estado. ¿Sí? Pongámoslo en términos de izquierdas y derechas. De izquierdas a derechas, en términos implica de que si yo estoy en el centro, voy a ser más partidario del equilibrio entre lo público y lo privado. Si me voy hacia el lado de la derecha, estoy haciendo de que soy más partidario que el sector privado oriente la producción de bienes y servicios en la sociedad. Si me voy más por el lado izquierdo, más a lo extremo, pues de la izquierda o más a la extrema derecha, entonces va a implicar unas antípodas. Entonces, si yo soy más del lado izquierdo del sector de gobierno, pues implica que soy más partidario que lo público intervenga más en la sociedad y en la economía, por lo tanto. Entonces, hoy en día se habla de nuevos consensos en torno a la liberalización, a la privatización y más que todo una especie de pragmatismo, ¿no? En torno a lo que debe gobernar el Estado. Es decir, hoy hay un sentido muy pragmático de que no importa que sea de izquierda, de derecha, de centro izquierdo, centro derecha, sino cómo te vuelves pragmático dada la situación y las coyunturas que tienes que enfrentar. ¿Sí? Entonces ustedes miran que una cosa era el Ecuador de Rafael Correa, muy centrado en aspectos de la izquierda progresista, al Piñera gobernando a Chile, ¿no? Es más centrado en la derecha. Lo mismo que pasa con Bolsonaro en Brasil frente a Fernández en Argentina. Entonces, miren que esos son elementos que pueden ser comparativos para efectos de ilustrar cómo es el papel económico del Estado. Entre más el poder político esté a la derecha o a la izquierda, o se aleje del centro, del espectro político del centro, pues los equilibrios van a ser menos. Es decir, entre más estoy a la derecha, voy a tratar de sesgarme más por el sector privado. Si estoy más a la izquierda, voy a sesgarme más por lo público. Entonces, miren que ese es los elementos que gobiernan el matiz del papel económico del Estado en estos momentos. Y eso no siempre ha sido así. ¿Sí? No siempre ha sido así. Desde el siglo XVIII, que es donde el Estado moderno se comienza a aparecer en la humanidad, pues había una concepción que era inicial, ¿no? En términos de la economía clásica y de la economía neoclásica después en el siglo XIX, que es lo de la mano invisible y la no intervención. ¿Sí? Adam Smith, pues él planteaba, el padre de la economía, que los mercados tenían esa capacidad de autorregularse, ¿sí? Y esa autorregulación de los mercados era lo que él consideraba una mano invisible que estaba determinada por la forma como la oferta y la demanda lograba un equilibrio a partir de los precios. Es decir, entonces, conclusión, para Smith, la mano invisible son los precios, son los mecanismos de regulación que establecen en la manera como los mercados se acomodan. Digámoslo con un ejemplo muy práctico para nosotros. El mercado de las pastillas en estos momentos en la región, ¿no? Digámoslo así, un ejemplo muy coloquial. Cuando la oferta de patilla o de sandía aumenta en el mercado, pues el precio cae. Y cuando la oferta de patilla o de sandía se reduce en el mercado, los precios aumentan. Entonces, en estos momentos están comprando patillas de 2.000, 4.000, 6.000 pesos. Pero cuando escasea, compra de 10.000, 12.000 hasta 20.000 pesos paga usted por una sandía o una patilla. Entonces, ese mecanismo de los precios es invisible, dice Smith, y es el que autorregula la manera como usted como empresario, guiado por ese afán de maximizar sus ganancias, producirá más o menos en la medida que los precios así lo determinen, ¿sí? Usted no le va a interesar en un mercado de una sobreoferta, pues de sacar más productos porque su precio va a caer. Lo mismo pasaría en caso contrario, es decir, cuando hay escasez de productos, usted va a querer un mayor lucro porque los precios van a estar más altos y va a tratar de producir más. Entonces, miren que esa es la manera como la concepción del mercado que ha dominado desde el siglo XVIII y XIX. Entonces, miren que más tarde, pues hemos logrado, en términos de cuando aparecen los fallos de eficiencia, pues aparece la economía del bienestar. Cuando aparecen los fallos macroeconómicos y distributivos, aparece el keynesianismo para superar la crisis, como en estos momentos. En estos momentos hay fallos macroeconómicos y fallos distributivos, porque la economía está paralizada por la pandemia. Cuando hay costo de transacción, cuando hay fallo del Estado, aparece todo lo contrario. Cuando falla el mercado, aparece el Estado. Y cuando falla el Estado, aparece el modelo neoliberal en el siglo XX, por ahí por los años 70.
Y luego aparece hoy en día más está, la concesión del mercado y la postura frente a la intervención pública, más de intervención global, frente a los fallos macroeconómicos que están ocurriendo, como este momento que estamos viviendo, que es un típico fallo macroeconómico, en donde debe haber una intervención global y no basta la intervención propia de los partidos. Por eso nosotros en sus correos les mandamos una lectura reciente y unos ejercicios que van a reemplazar los primeramente planteados en los materiales iniciales, debido a que tenemos el contratiempo del fenómeno de la coyuntura, ¿no? Entonces, miren que en cierta manera, ¿sí?, el papel económico del Estado está hoy en día revaluado, ¿sí?, a partir del consenso de Washington en los años 80 del siglo pasado. ¿Sí? Tres aspectos que están ahí resaltados en la diapositiva en rojo, que son los que más están relacionados con la economía pública, ¿no? Las reformas fiscales, la liberalización comercial y la política reguladora, ¿cierto? Entonces, la reforma fiscal es en términos tributarios, como los gobiernos tuvieron que ajustar a partir del consenso de Washington. Por favor, una tareita para ustedes ahí, averiguar qué quiere decir eso del consenso de Washington. Búsquenlo ahí en su Google a la mano y para que tengan una idea. Pero en términos del consenso de Washington, que fue las recomendaciones en el gobierno de George Bush padre, frente al Banco Mundial, al Fondo Monetario y al BID, para introducir el neoliberalismo en los países de América Latina. Entonces, estamos hablando de reformas fiscales, de liberalización comercial y política reguladora. Las reformas fiscales por vía de las reformas tributarias. ¿Sí? Tratar de aligerar las cargas de los empresarios para que pudieran producir más. La liberalización comercial pues está relacionada con un fenómeno que ustedes conocen como la apertura económica. Y la política desreguladora está en términos de menos intervención de parte del Estado y más gestión de parte del mercado. Típico ejemplo, Ley 100 del 93 en Colombia. La Ley 100, antes de la Ley 100 en Colombia imperaba un modelo de subsidio a la oferta, donde la salud era provista por la oferta pública. Después de la Ley 100, se hace un enfoque de subsidio a la demanda y donde entran las EPS y las IPS a proveer los servicios por vía de capitación y de cobertura de régimen contributivo y régimen subsidiado. Entonces, eso es en términos de lo que implica el consenso de Washington. Entonces, ahí, por favor, busquen qué es el consenso de Washington. Este es el segundo taller que hacemos para detallar también desde su puesto de trabajo en su reclusión o en su aislamiento social preventivo del coronavirus. Miren la gráfica. En la gráfica están simulando una especie de una obra civil, una construcción. Ahí la tarea que usted tiene, la misión es que usted redacte en un párrafo cuál es el papel económico del Estado. Redacte en un párrafo cuál es el papel económico del Estado. Ahí estamos hablando de que usted debe usar todas las palabras que están en la diapositiva: ahorro, inversión, subsidio, gasto social, riqueza, patrimonio, educación, impuestos, servicios. ¿Sí? Entonces, redacte de manera coherente con los conectores del caso y con las proposiciones del caso cuál es el papel económico del Estado. Bien. Y al final de cuentas, para terminar este video, primer video, hay que pensar como economía del sector público para poder responder ciertos interrogantes que la sociedad debe hacerse y que la sociedad debe apostar en términos de colectividad. Uno, ¿qué? Otro, ¿cómo? ¿Para quién y cómo? El qué implica qué ha de producirse por parte del Estado, es decir, cuáles son las curvas de posibilidades de producción de los bienes públicos. Es decir, ¿hasta cuándo le debe interesar a la sociedad que un bien público sea producido de esa manera? ¿Y cuándo debe pasar a manos de los particulares? ¿Cómo ha de producirse? Es decir, el término tiene que ver con la sustentabilidad como tendencia. Es decir, el cómo ha de producirse implica que los bienes públicos tienen que producirse bajo costos ambientales mínimos. La tercera pregunta es: ¿para quién debe producirse? Entonces, la distribución de bienes públicos debe llegar a las personas que más los necesitan, debe llegar a las personas que más prioritariamente deben estar en condiciones de inequidad y de desigualdad, y que debe resolverse un problema de asignación de bienes y servicios. Y el cómo se toman las decisiones, pues tiene que ver con la fórmula de lo individual a lo colectivo. Es decir, en una sociedad como la nuestra, donde priman las democracias liberales de Occidente, las decisiones no pueden tomarse individualmente. El Estado no puede consultarlos a cada uno de ustedes sobre cómo ofrecer los bienes y servicios. Por eso se toma decisiones colectivas por vía del voto, por vía de la decisión individual, pero procesada de manera colectiva. Y eso implica entonces que el análisis del funcionamiento de la economía pública parte de una pregunta: ¿qué actividad realiza el Estado y cómo están organizadas? Es decir, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace lo público?
cómo se organizan esas actividades de manera directa o de manera indirecta. Entonces, eso implica un nivel de comprensión y previsión en la medida de lo posible de que todas las consecuencias de estas actividades del Estado, es decir, si el Estado produce un bien público, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? ¿Va a llegar a más gente o a menos gente? Si lo produce el mercado, ¿qué puede pasar? ¿Solo va a llegar quien pueda pagar o quien no deba pagar o quien deba tener el derecho? Hay que evaluar otras medidas posibles e interpretar el proceso político en el cual se producen los bienes públicos. Es decir, eso es fundamental, esta última parte de interpretar el proceso político. ¿Qué es eso de interpretar el proceso político? Que dependiendo del cariz y el enfoque del gobierno, así va a ser el funcionamiento de la economía pública. Por lo que decíamos el ejemplo de rato, más a la izquierda, más a la derecha o más en el centro. O sea, dependiendo de la posición política del gobierno que gobierne al Estado, valga la redundancia, así se va a proveer los bienes públicos. Y eso se hace en un modelo económico, ¿sí? Un modelo económico de circular de la renta, que llama uno. Miren ahí en el gráfico, hay tres actores fundamentales: los hogares, el sector público y las empresas, ¿cierto? Entonces miren el flujo, en rojo, el sentido de las flechas en rojo, tómenle un capture con su celular y vamos a hacer el análisis en la clase presencial virtual, ¿sí? Oferta de bienes y servicios, pago de precios. Miren, entonces está los hogares, el sector público y las empresas, y encima el mercado de bienes y servicios, y debajo el mercado de factores productivos. Tanto los hogares como las empresas y el sector público acuden a los dos mercados a demandar bienes y servicios y a demandar factores de producción. Entonces, eso es fundamental que lo tengan claro, porque ese es el kit del asunto en materia de la economía pública. Entonces, ya para terminar este primer video, pues partamos de dos enfoques, ¿no? Del enfoque de economía positiva, que estudia los fenómenos económicos como son, y los enfoques de economía normativa, que es el deber ser. Entonces, eso en términos de lo que implica, hay unas preguntas que vamos a retomar cuando estemos en la sesión presencial, importante esta parte, de lo positivo y lo normativo de la economía del sector público, en términos de los enfoques. Y un aspecto fundamental de las tres funciones del Estado, que es básico comprender estas definiciones, ¿no? Una función de asignación, una función de redistribución, una función de estabilización. Eso es, digamos, que es el punto fundamental, como diría Arrow y Richard, y la parte de todos los ascendistas teóricos de la economía, Samuelson, Richard y Musgrave, ¿cierto? En términos de la provisión de ciertos bienes y servicios que el mercado no puede asignar de manera óptima, entonces le toca al Estado hacer la asignación de bienes públicos. La redistribución es cuando el mercado distribuye en una primera fase y no queda bien distribuido, entonces hay inequidad, hay desigualdad y hay concentración del ingreso, entonces debe hacerse la redistribución por vía de ingresos o por vía de gastos. El típico ejemplo de redistribución en Colombia está por el lado de los programas como Familias en Acción, los subsidios a la población adulto mayor, o el caso de ciertas redistribuciones como por ejemplo la devolución del IVA, que en estos momentos se está poniendo en boga. Y el tercer aspecto tiene que ver más con lo macroeconómico, la estabilidad macroeconómica a nivel de variables como el crecimiento, el empleo y la inflación. Entonces, esos son los elementos que están asociados a las tres funciones del Estado. Entonces, en conclusión, esto lo vamos a discutir en la clase y esto también lo vamos a hacer como un ejercicio, ¿sí? Y de tal manera que en conclusión de este video quedan unas tareas específicas. Vamos a volverlas a retroalimentar. La primera tarea tiene que ver con las 5 preguntas y las 5 respuestas que están ahí. La segunda tarea tiene que ver con el taller en redacción de la respuesta de cuál es el papel económico del Estado. Y una tercera es revisar el modelo económico del sector público. Si es posible, puede bajar un video de YouTube donde le expliquen cómo funciona el modelo. Y en términos ya de que estaríamos explicando la crisis mundial y la economía pública en la actualidad. Entonces, hemos dado por concluido la primera parte de este curso de economía pública. Muchas gracias.